Buenos días, muchas gracias por estar acá. Susana, es un tremendo placer tenerte. Tuvimos hace algunos meses a Karen Tal, primera mujer en ICARE. Tuvimos hace poco a Rosario Navarro, primera mujer de la SOFOPA. Y ahora tenemos primera mujer en CPC. Así que muchas gracias por estar acá. Es un tremendo placer. Y me encantaría partir preguntándote, hay algo que me llamó la atención de tu currículum, que tiene que ver con que tú te formaste como economista, has trabajado en el mundo de la economía, pero has buscado el mirar desde otros lados. Hiciste un magíster en Humanidades e Historia. Cuando alguien está interesado en temas de humanidades, bueno, se toma un curso, pero dedicarle 2 años a ese estudio. Entonces me encantaría partir que nos contaras esta búsqueda de mirar de distintas partes, ir complementando. ¿Qué ha sido para ti? ¿Cómo ha enriquecido tu mirada como economista? Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Gracias, Alexi, por esta conversación. Mira, yo nunca me lo he cuestionado demasiado. Yo creo que la respuesta a eso es que uno cuando elige la profesión es muy joven y no sabe lo que se va a hacer, y hay cosas que uno descarta en el camino. Yo particularmente era muy matemática y bastante inclinada a las artes también, o sea, postulé arquitectura. Al poco andar dije, pucha, debía haber estudiado medicina. Y lo que estaba súper descartado era todo lo que fuera con letras, o sea, derecho, historia. Y sin embargo después, con el tiempo, me encanta la historia. Entonces he tomado ese es un magíster que hice, pero antes tomé cantidad de diplomados desde historia del arte hasta pensamiento de la historia occidental. Entonces la verdad es que es más bien la inquietud de conocer y de saber cosas que están muy ajenas cuando uno se especializa mucho en un área. Y siempre he pensado que va a seguir siendo mi hobby después, la historia. Eso es lo que más me gusta en realidad. Pero lo que quiero decir es que al final uno es muy joven cuando decide el camino y nunca es tarde para seguir aprendiendo y conociendo otras materias. Y es bueno salir. Interesante. Yo también tuve la duda entre ingeniería y medicina durante 33 años, de hecho. Pensé que mi descontento en el mundo laboral era porque me había equivocado y yo tenía que haber sido médico. Hasta hace 5 años tuve la oportunidad de empezar a conversar con gente que tenía miradas distintas, esto gracias a la pandemia. Y empecé a conversar con gente que tenía miradas más desde la filosofía, desde la antropología, desde la sociología, y empezamos a conversar sobre qué estaba pasando en la sociedad, esta locura que estamos viendo, tan vertiginoso el cambio, ¿no? Entonces, como la persona que estaba alguna escuché en la prueba del Titanic tomándose un whisky y dice, sé que pedí hielo, pero esto es mucho. Un poco esa la velocidad del cambio que está ocurriendo, tratando de entender qué estaba pasando. Y a lo que llegamos, y es la razón por la cual partimos el observatorio, es que estamos convencidos que estamos viviendo un cambio estructural en la sociedad. Hablamos siempre de 3 fenómenos que se acoplaron: cuarta revolución industrial, la emergencia climática y la crisis de sentido. La crisis de sentido está muy relacionada con la crisis demográfica. Entonces, estos 3 fenómenos generan un cambio estructural en la sociedad y se da la singularidad de que en este nuevo paradigma, en el nuevo paradigma que se está instalando, probablemente por primera vez en la historia hacer el bien común es buen negocio. Y ahí se me reunió estos 2 mundos que estaban fragmentados, el mundo de los negocios y el a nivel personal, y empezamos a empujar esto. Y te quería preguntar, ustedes, ¿cómo están viendo? ¿Están viendo que estamos viviendo un cambio estructural en la sociedad, o esto es más de la evolución de lo mismo que hemos visto en las últimas décadas?
A ver, yo creo que no cabe duda que hay una evolución, pero yo haría el matiz de que esto es muy del mundo occidental. Así es, sí. La crisis de sentido tiene que ver con la caída de los grandes relatos, ¿cierto? Y eso es algo que está pasando fundamentalmente en el mundo occidental. Y hoy día en un mundo globalizado y en un país pequeño, inserto en el mundo como el nuestro, estas tendencias llegan rápidamente. Entonces, eso que tú describes, que efectivamente es como este mundo occidental en Chile está muy instalado, la crisis demográfica, el tema de hoy día la preferencia por animales más que por hijos, el buscar propósitos en la vida, en el trabajo, en el quehacer diario, un poco también la pérdida digamos, de un faro al cual seguir, porque también se pierde un poco la religiosidad o la espiritualidad. Entonces, son fenómenos que efectivamente se han dado y que te desafían del mundo de vista empresarial a responder a esas nuevas demandas de la sociedad. Y no es casualidad de que hoy día ya no hablamos de crecimiento, hablamos de crecimiento sostenible, entendiendo bajo eso que tú tienes una mirada de rentabilidad económica, sin duda, si no la empresa no existe, pero es una rentabilidad que se basa también en el impacto social que tiene ese quehacer, en la protección y cuidado del medio ambiente, todos como pilares necesarios para la permanencia en el tiempo de cualquier emprendimiento o cualquier negocio y proyecto de inversión. Yo creo que eso es hacer propio esa evolución que ha tenido el mundo occidental, sin lugar a dudas. Nosotros vemos que este cambio que ocurrió fue muy abrupto, en el sentido que pasó algo que cambió el orden natural de cómo venían desarrollándose la sociedad. Si uno piensa durante todo el tiempo hacia atrás, cada cierto tiempo, cada 10 o 20 años, tú veías una nueva generación que venía con nuevas ideas, pero se encontraba con la generación anterior, que decía, cuando seas grande, ¿cierto? Entonces, esas ideas se iban instalando en la sociedad a poco. Lo que ocurrió cuando llegaron los millennials es que se encontraron con tecnología, con internet, ¿cierto? Que a una velocidad, como sigue la ley de Moore, ¿cierto? Estamos en una velocidad vertiginosa de cambio. Ocurrió que por primera vez los jóvenes, al encontrarse con esta tecnología, se empoderaron. Si lo piensas, primera vez en la historia que los padres estamos necesitando de los hijos para el día a día. Eso no había pasado nunca. Entonces, eso hizo que empezáramos a ver generaciones jóvenes que empiezan a instalar sus creencias mientras son jóvenes. Y con el poder de la tecnología se empoderan frente a la generación anterior. Entonces, creemos que eso es parte de esta locura que nos está pasando. Genera estos cambios muy repentinos y creemos que esto que es un cambio epocal fue capturado por ciertos sectores políticos, ¿cierto? Y lo transformaron en causas y extremaron estas posiciones, y muchas empresas se fueron con esto como parte de una moda. Y ahora que estamos viendo la vuelta para el otro lado, particularmente con Trump, ¿cierto? Cuando asume, las empresas como que están medias volviendo para el otro lado. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué tanta conciencia ves tú en el mundo empresarial sobre que este es un cambio epocal, y más que hacerlo en los extremos, es hacerlo con sentido de negocio, en meterlo dentro del modelo de negocio, cosa que sea genuino y sustentable? Bueno, un comentario previo a lo que tú estabas diciendo, porque ese fenómeno que tú lo focalizas correctamente en los jóvenes versus los adultos, digamos, se dan todo orden de cosas, particularmente en la política. Como los cuerpos intermedios dejan de ser cuerpos representativos porque hay una suerte de democracia directa a través de las redes sociales. Hoy día el que no está en redes sociales no existe, ¿no? Y deja de ser esta estructura más jerárquica. Y también lo replicas a las empresas. Hoy día hay una búsqueda de relaciones mucho más horizontales, más participativas que lo que eran en el pasado. O sea, ese cambio se ha producido en todos los niveles. Ahora, lo que tú planteabas es súper interesante porque
el tema de las causas identitarias, por ejemplo, cómo se instalaron. En Chile lo vivimos muy fuertemente en los procesos constitucionales, cómo ciertas causas generaron liderazgo y esos liderazgos terminaron siendo parte, ¿cierto?, de los consejos constituyentes y tratando de plasmar eso en la Constitución, y ahí cuando ya tiene que ir a una elección popular mayoritaria, ya estas causas identitarias que son minorías pierden de alguna manera fuerza. Yo creo que a nivel de empresas en el mundo se ha dado un poco eso, abrazar causas, hacerlas propias, pasan de moda, se salen de ahí y eso también le hace daño a la legitimidad que tienen esas causas y a la legitimidad que tienen las empresas abrazando iniciativas, causas que después se abandonan cuando pasan de moda. Y eso yo creo que lo hemos visto sobre todo a nivel internacional de forma bien fuerte. Lo que no obsta de que sí hay una transformación genuina, que es la que hablábamos antes. O sea, yo creo que hoy día no hay ninguna... Hablemos de empresas medianas y grandes, porque las pequeñas luchan por sobrevivir. Pero las medianas y grandes todas hoy día, por ejemplo, para captar clientes, tienen que adaptarse a lo que se demanda. Y si el cliente hoy día es mucho más pro procesos productivos que sean con acordes a la transición energética, que incluyen reciclaje, que comprometen bienestar animal, todo eso hoy día es parte de lo que exige tu cliente. Pero no es solo eso, también son los colaboradores. ¿Cómo retienes tu talento joven si tú no le ofreces también un propósito dentro de la empresa que le inspire? Hoy día el gran tema es que los jóvenes rotan enormemente y es porque como que buscan algo y en realidad no era lo que buscaban y pasan a otra cosa. Ya eso de hacer carrera dentro de una empresa por 30 años como que pasó, ¿no? Hoy día, si tú quieres retener talento, tienes que tener algo mucho más inspirador, algo con sentido, algo que sea más permanente en el tiempo que simplemente una moda, y esa es la forma en que vas a construir empresa hacia adelante. Claro, justamente por eso te lo mencionaba, que en este proceso de la caída de los grandes relatos que ocurre con mucha fuerza a partir de los años 60, se empieza a instalar un individualismo muy fuerte en la sociedad. Y eso, evidentemente, las empresas lo ven como una oportunidad también, obviamente, por la demanda, y empezamos entonces a empujar muchos productos que no necesariamente, y servicios que no necesariamente, creando necesidades, y se empezó a mercantilizar la sociedad. Y esto es algo, no es responsabilidad, no lo está haciendo responsabilidad de ningún grupo en particular, sino que es parte del fenómeno del individualismo que se instaló. Entonces, este cambio que estamos planteando, en donde si queremos conectar particularmente con este talento joven que cada vez va a haber, al menos en Occidente, menos, ¿cierto?, por la caída de la tasa demográfica y cada vez más complejo el poder tomarlo, si es que no lo conectamos desde el sentido, va a ser muy difícil proyectar. Y el gran tema es que como venimos de esta historia de mucho marketing, no necesariamente bien respaldado, ¿cierto? Se ve, está el riesgo de que no haya coherencia dentro de la organización. Nosotros siempre en las empresas dividimos entre las empresas que dicen, hasta las empresas que hacen, ¿cierto? Hay algunas que dicen y no hacen, eso es greenwashing o impact washing. Hay otras que no dicen y hacen, que tienen mucho pudor, miedo a la funa por mostrarlo, pero la clave está cuando es. Decir, hacer, ser. Cuando se integra en la organización. Y para que eso ocurra, nosotros estamos convencidos que necesitamos que las empresas evolucionen desde un modelo de negocio a un modelo de valor. Un modelo de valor es un modelo de negocio que está construido sobre un propósito genuino, y lo que hace es que la empresa, mientras más vende, más bien le hace a la sociedad. De hecho, acá tenemos presente a Gustavo de Natura, que es una empresa que nos gusta mucho mirar porque creemos que personifica bien en términos de que
mientras más vende, mejor le hace a la sociedad. Ese paso es el que creemos que necesitamos hoy día dar. De acuerdo, yo tengo un matiz con lo que dijiste. Esto de que como que tú pudieras crear demanda, yo creo que es difícil. O sea, cualquiera que ha hecho negocios sabe que lo que tiene que hacer es tratar de satisfacer demandas existentes de la mejor manera posible, compitiendo con calidad, con servicio y eficiencia. Si no, muere en el camino. Entonces yo creo que más bien uno es reflejo de lo que la sociedad demanda. Ese era el matiz que quería hacer respecto a lo que estabas diciendo. Ahora, lo de tener propósitos, causas, el mostrar lo que se hace, yo creo que es clave, es parte de lo que nosotros estamos impulsando desde la CPC. Algunos habrán empezado, estamos empezando a difundirlo, a pesar de que hay harto trabajo detrás, que se llama Empresas por Chile, y que lo que busca justamente primero es mostrar lo mucho que se hace. O sea, yo creo que hoy día es muy difícil que una empresa mediana o grande no encuentres alguna que está haciendo cosas, y eso también es lo que se refleja cuando en las encuestas la gente dice, no, sí, mi empresa me encanta. Pero las empresas, a pesar de que ha mejorado el indicador de confianza, como que sigue estando relativamente bajo, ¿no? Y eso da cuenta de que en el pasado efectivamente ocurría mucho eso, que las empresas hacían cosas, pero no las comunicaban. Y lo que hemos querido hacer a través de Empresas por Chile, primero es visibilizar lo mucho que se hace, canalizarlo en ciertas causas. Originalmente, al menos lo estamos haciendo así, que son causas de salud preventiva, de educación técnico-profesional y de seguridad en los barrios. Ir comunicando lo que hacen las empresas e invitando a otras a hacerlas si es que no lo están haciendo, y empezar a mostrarlo, empezar a evidenciar algo que es bastante obvio para los que estamos en empresas y que sabemos que se hace, pero que muchas veces la opinión pública no ha podido ver en su conjunto, porque finalmente creo que la suma de las partes, o sea, el total es más que la suma de las partes. Cuando tú muestras la musculatura que hay detrás, el inmenso trabajo que se hace en impacto social en estas materias y en otras más, creo que vas a empezar a también construir confianza y cultura en torno a la importancia que tiene la creación a través de las empresas y de solución incluso de problemas públicos con gestión privada, cómo eso incide en el desarrollo y el progreso de los países. Así que a todas las empresas acá presentes los invito a conocer este proyecto, Empresas por Chile. De verdad que yo creo que pretendemos con esto no solo visibilizar lo que se hace, sino que también cambiar la opinión pública en favor de lo mucho que hoy ya se hace desde las empresas. Es una extraordinaria iniciativa, de hecho. Nosotros desde el observatorio aplaudimos, creo que es una extraordinaria iniciativa. Lo que para hacer un matiz en términos de dónde estamos mirando nosotros, creemos que es muy importante que las empresas, su principal aporte sea desde el giro. O sea, cuando la empresa aporta desde lo que hace, lo puede incorporar realmente en la estrategia y se vuelve una estrategia de negocios. Ahora, ojo que esto no es que sean fuera del giro, por eso no. Porque, por ejemplo, salud preventiva es con tus colaboradores y con la comunidad en la que tú incides, que básicamente, solo para hacerlo muy breve, de lo que se trata es que hemos hecho convenios con el propio Ministerio de Salud. Tú como empresa te inscribes, invitas a todos los que quieran a hacerse estos exámenes de salud preventiva que hoy día todos tienen derecho a hacerse, estando en FONASA o en ISAPRE, pero que nadie hace. Creo que es como 13% el que se lo hace. Y entonces tú se lo llevas al lugar de trabajo, se lo facilitas, no necesitas ocupar su tiempo libre o qué sé yo, y esto queda en los registros públicos y hay un seguimiento. Entonces, además, teniendo conciencia de que el 70% de las muertes son por enfermedades crónicas que tú pudiste detectar a tiempo, etcétera, la verdad es que lo que estás haciendo es dentro de tu empresa, con tus colaboradores y sus familias,
tener un impacto directo. Lo mismo con educación técnico profesional, o sea, lo que estamos invitando acá es a trabajar con los liceos técnicos profesionales, hacerlos parte de su formación dentro de la empresa, y eso es un win-win para esos estudiantes, que muchos de ellos, ojo, un cuarto no logra graduarse porque no tiene dónde hacer pasantía. Esto es mucho más que pasantía, esto es tener un maestro dentro de la empresa, y para la empresa también vas formando las competencias que se requieren. Entonces es una iniciativa que favorece a ese estudiante y también a la empresa. Entonces no es tan ajena a su giro, eso es lo que quiero hacer. Absolutamente. Bueno, de hecho, en mi otro sombrero yo soy consultor, y nuestra consultora hizo el modelo de valor del proyecto que te hace referencia, proyecto Cauce hoy día. Así sí, efectivamente, es espectacular. Espectacular lo que más que proyecto ya tiene absolutamente. Susana, la irrupción de las mujeres en el mundo de los negocios, y estamos hablando antes de los liderazgos, ha traído temas muy potentes, ¿cierto? En términos de, yo estoy convencido que en esta época que creemos que por algo le llamamos observatorio de la conciencia empresarial, que hoy día lo que necesitamos es tomar conciencia de cómo nuestras acciones tienen impacto en todo alrededor. Es clave la mujer. Una energía, de hecho, una energía más femenina la que hoy día necesitamos en términos de pasar del yo, que es el individualismo, al nosotros, a ese cuidado. Me gustaría escucharte cuáles crees tú que han sido los impactos de esta irrupción, y qué está pasando por el otro lado, porque uno de los elementos ha sido qué está pasando con el concepto de familia, ¿no? Tiene por los dos lados tienen impacto. Me gustaría escucharte cómo lo has visto y cuáles crees tú que son los grandes desafíos. A ver, mira, yo tengo posiciones que a veces no son tan populares. Primero decir que evidentemente nosotros tenemos una baja participación laboral de las mujeres, y eso le hace mal al país, porque los talentos están homogéneamente distribuidos y estamos perdiendo talento al no incorporarlas al mundo laboral. Tiene efectos en las mujeres, porque finalmente muchas de las que no están hoy día en la fuerza laboral es porque tienen una carga asimétrica en materia de cuidado, no solo de los niños, sino que también de los adultos mayores, y no tener independencia económica yo creo que también es algo que es una mochila que cuando no es deseada y voluntaria, por supuesto que no la queremos tener. Entonces, en ese sentido, creo que el proceso que ha habido de incorporación de la mujer al mundo laboral, porque el educacional de alguna manera lo tenemos bastante resuelto. Hoy día en la educación superior, por ejemplo, hay más mujeres que hombres, ¿ah? Pero efectivamente la maternidad, las cargas de cuidado y a veces también estereotipos y efectos culturales hacen que la mujer no se pueda incorporar en toda la medida que quisiera, ¿ya? Dicho eso, yo creo que muchas veces esta discusión se centra en altos cargos, en directorio, y creo que eso es una discusión bien elitista que no se condice con la realidad, que es que lo que uno necesita es fomentar la participación laboral femenina desde las bases, darles oportunidades de crecimiento dentro de las empresas. De eso hay bastante conciencia hoy día. Yo diría que la gran mayoría de las empresas hoy día genera o impulsa, digamos, que siempre existan ternas mixtas para que haya un esfuerzo de búsqueda tanto de hombres y mujeres para los distintos cargos. Y cuando ya hablamos de directorio estamos hablando o de la alta dirección de personas que han podido transitar por todo ese proceso dentro de las empresas. Y por lo tanto hay que trabajarla desde las bases, desde lo cultural, etcétera. Yo no soy fan de los cambios legislativos para fomentar la participación de las mujeres. Nosotros en toda esta discusión de cuotas, que insisto, es en los directorios, no está pensado en toda esa trayectoria profesional, hemos sido partidarios de tener sistemas más bien voluntarios como el Comply and Explain o Cumpla o Explique, que básicamente lo tienen muchos países en el mundo, países desarrollados, y consisten en que básicamente uno les pone una referencia de participación femenina en la alta dirección o en los directorios, y si las empresas no cumplen, de alguna manera tienen que dar explicaciones. O sea, es un efecto más bien reputacional. ¿Por qué no me gustan las cuotas?
porque creo que acá hay, yo no soy abogado, perdónenme los que lo son, pero hay como bienes a proteger que compiten entre sí. O sea, efectivamente yo quiero que participen las mujeres, pero yo también quiero respetar la autonomía y la libertad de asociación y administración que tienen las empresas. Yo cuando asumí en CPC, yo di un discurso y dije, yo soy feminista, pero de esas feministas que creen en el mérito, en la igualdad de oportunidades y en los incentivos correctos. Por lo tanto, somos muy promotores de la participación de la mujer. De hecho, tenemos un programa muy bonito, no sé si lo conocen, Promociona, un programa que nos trajimos de nuestro par de España, de la COE, que lo que hacemos es fomentar la participación de las mujeres en cargos de alta dirección. Esto es de la mano con las empresas postulan mujeres que les ven potencial para asumir cargos de liderazgo, se preparan, tienen un curso de formación, ya han pasado más de 400 mujeres ahí, con mucho éxito desde el punto de vista de promoción dentro de las empresas. Más de 130 empresas han participado, han sido 7 años que hemos desarrollado este programa y creemos que esa es la forma de incentivar, visibilizar mujeres y rompiendo barreras. O sea, qué duda cabe, tú decías al principio, que la primera mujer en ICARE, en SOFOFA, en la Rectoría de la Universidad de Chile, en el Banco Central, en la Presidencia de la República, en la Contraloría General de la República. Tenemos un montón de casos que han ido de alguna manera, más que, oye, llegó una mujer, se abrieron las puertas para que en el futuro estas sean las primeras, pero no las últimas, porque hoy día es indistinto que haya una mujer o un hombre en estos altos cargos, y eso es lo que tenemos que seguir fomentando. Susana, cuando uno habla con emprendedores, te dicen, no, te dicen, yo no me digas empresario, aun cuando ya tengan una empresa que pero todos quieren ser. Justamente para allá iba, en términos y lo vimos también en el estallido social, ¿cierto? Cómo se fue apuntado con el dedo el mundo empresarial con mucha fuerza. Occidente se desarrolló básicamente con 3 pilares, ¿cierto? Democracia, que es política, mercados, mundo empresarial, y la sociedad civil. Y te decía entonces que el concepto empresario ha sido bien acusado, aun cuando es evidente el enorme aporte. Además que uno habla de empresarios, pero al final son individuos, ¿cierto? Que arriesgaron, que empujaron, que hicieron un desafío al status quo, haciendo cambios en la práctica. ¿Qué crees tú que es necesario para resignificar el tema, el concepto del empresario? Mira, una muy buena pregunta, y es en el fondo también a lo que apunta nuestro proyecto de Empresas por Chile. O sea, cómo cambiamos esa percepción que de alguna manera se ha ido instalando, ¿no? A mí no me gusta esto de que las pymes son buenas, la empresa grande es mala, el emprendedor es bueno, el empresario es malo. Yo creo que tenemos una labor que hacer ahí, y los gremios estamos llamados a hacerla, de cambiar esa percepción. Porque yo tengo una convicción muy genuina. Nosotros, y permítanme el desvío, pero hace 40 años este era un país con un nivel de pobreza gigantesco. Medido con iguales indicadores que los actuales, era sobre el 60% de pobreza. Fue un país que desde el mundo empresarial tuvo que abrirse al mundo, empezar a competir, en que se plantaron árboles, en que se sembraron frutales, en que se cultivaron salmones, en que se ampliaron la minería, en que se profesionalizó el comercio, en que se desarrolló infraestructura, puertos, caminos. Estoy hablando todo empuje del sector privado y empresarial. Se financiaron proyectos a través de la banca privada. O sea, todo el progreso de este país que nos llevó a ser un país con una tasa de pobreza de un dígito, pasamos de 60% a un dígito, fue gracias a ese motor que es la actividad privada y el mundo empresarial. Algo que ha sabido hacer en el tiempo y que sigue dispuesto y con ganas de hacer. Está en el ADN del mundo empresarial generar valor, desarrollo, empleo y progreso. Y lo que pide es condiciones de estabilidad y de certeza jurídica para seguir haciéndolo. Y lo digo porque estamos en un contexto país
en que llevamos, después de esos, perdonen los que no estén de acuerdo, exitosos 30 años, en que crecimos sobre el 5%. Entre el 90 y el 2015 crecimos más de 5%. Y en la última década estamos en 2%. ¿Ah? Y solo para graficar la diferencia, si uno creciera al 4%, ni siquiera al 5%, en 10 años, solo en 10 años seríamos Portugal. En 15 años seríamos España. Entonces, creo que el pedir y el trabajar porque hayan condiciones que habiliten volver a crecer con ese dinamismo, que no es otro que el sector privado, el que va a generar ese dinamismo en la medida que se le den las condiciones de seguridad y estabilidad macroeconómica. Para hacerlo, creo que puede cambiar el rostro del país. Y en ese proceso creo que nos hemos revalorizado. Si uno mira un poco las encuestas, el mundo empresarial, el mundo gremial, incluso las empresas grandes han mejorado su nivel de reputación y confianza, pero todavía hay un discurso muy antiempresa. Y ese es algo que tenemos que salir a combatir todos. ¿Ah? Y en eso yo siempre les digo, se acabaron los tiempos en que la empresa hacía cosas pero pasaba piola, no quería salir en prensa, no quiere tener visibilidad. Hoy día lo que se necesita es cacarear los huevos, no solo ponerlos. Y eso es pega de las empresas, de los gremios y del mundo privado en general, porque si no el discurso antiempresa se empieza a instalar con fuerza. Y entre broma y broma, te digo, ¿qué emprendedor no quiere ser un gran empresario? ¿Qué pyme no quiere escalar y poder ser grande y ponerse pantalones largos y salir a incidir en el devenir del país de forma contundente, con lo que significa crear empresas que generan cientos y miles de empleos, que con eso influyen a las familias y les dan una mejor calidad de vida, que generan desarrollo para un país que pasó, insisto, de ser el más pobre de Latinoamérica al líder en desarrollo humano de Latinoamérica. Eso nos tiene que llenar de orgullo. Bueno, yo comparto tu mirada de los 30 años. De hecho, parte de la confusión esta que como que de repente mucha gente dijo, no, creemos que tiene que ver con este efecto que te está diciendo del empoderamiento de estas nuevas ideas, que en vez de tomarlas e incorporarlas para una siguiente fase, fue un desconocimiento, ¿cierto? Porque juventud más poder a veces lleva a la soberbia, ¿cierto? En términos de desconocer la historia, que es parte de lo que a ti tanto te interesa. Hacia adelante sí nosotros creemos que crecer es clave, pero crecer con conciencia. Y el crecimiento con conciencia creemos que tiene que ver con generar estas organizaciones que se alineen en torno a un propósito superior genuino y el modelo de negocios responda a eso. Cosa que las decisiones, tanto las decisiones públicas como las privadas, haya coherencia. Y ahí está la oportunidad que creemos que hay hoy día, en términos de que cuando caen los grandes relatos, cuando sale la religión fundamentalmente, quedamos una sociedad muy individualista y con cada uno, si quieres, con una moral distinta, ¿cierto? Entramos en la posmodernidad donde lo que yo siento es verdad y no me lo puedes discutir. Ahí nos fuimos como a un extremo. Hoy ya está la oportunidad de que la empresa reincorpore ética, que una cosa bien curioso, pero hoy día si tú logras coherencia, sabemos, y acá tenemos gente que ha estudiado el tema, que tiene impacto directo en la productividad. Entonces necesitamos generar esa coherencia y eso requiere ética dentro de las organizaciones. ¿Cómo estás viendo tú eso, la ética dentro de las empresas? ¿Cómo estamos avanzando? Bueno, a mí no me cabe duda que es un tema que está muy presente y en forma creciente en las empresas. Han habido también en esta materia empujes legislativos, ¿cierto? Que te hacen tener más procesos, más cumplimiento de normas, pero yo diría que está muy presente porque está más... está más consciente en el colectivo, ¿no? O sea, hoy día una empresa que es sancionada, por ejemplo, por una conducta anticompetitiva, tiene un estigma social
dada justamente por la fuerza que tienen hoy día las redes sociales, etcétera, que tú no... que quieres estar lo más lejos posible en el fondo, y hay un castigo. También desde el punto de vista de tu relación con tus colaboradores, con tus proveedores, hay también ahí toda una preocupación creciente de un manejo ético, de una conducta correcta, y de ser parte, como tú decías, un poquito como de un propósito mayor. Yo creo que además hay una labor que es menos visible pero súper importante, que es cómo también tú colaboras a formar personas en aquello que hoy día quizá la educación formal no está entregando. Nosotros todavía tenemos un sistema educativo más basado, débil, pero más basado en competencias, ¿cierto? En conocimientos, perdón, pero poco en formación, déjame decir, valórica. ¿Ah? Yo ahora acabo de ir a Japón y una de las cosas que me impresionó, Japón también era un país bastante pobre a principios del siglo pasado, y en lo que se ha convertido. Y tal vez la gran diferencia que tienen es un respeto, una disciplina, un cuidado con el que está al lado que es bien impactante. ¿Ah? O sea, solo para dar un ejemplo, en el metro no te prohíben, pero te sugieren que no hables por teléfono, que no converses fuerte, que si andas con AirPods no te escuche el vecino, y francamente lo único que hablaban fuerte éramos nosotros, y un par de gringos. Porque, bueno, y yo filmé, porque para subirte al metro se forman, aunque sean 3 personas, en unas filas así, que quedan justo para que cuando se abran las puertas salgan en fila y luego entran, nadie atropellando a nadie, en forma coordinada. De verdad parece una coreografía, ¿eh? Pero es parte de esa cultura del respeto, de la disciplina, del trabajo, de la dignidad que da el trabajo bien hecho. Y yo creo que eso también es parte de lo que uno puede ayudar a formar dentro de la empresa. Porque hoy día, mira, siempre las generaciones mayores critican a los jóvenes, esto es parte de la historia de la humanidad, pero efectivamente no vienen tal vez con esa formación más como valórica, y llegan cabros jóvenes con buenos conocimientos o con buenas habilidades, pero que falta un poquito más en esos aspectos. Yo creo que ahí también el trabajo dentro de la empresa puede ser muy importante. Desde los directivos hacia abajo. O sea, esto no es formar solo los jóvenes, esto es toda la cultura dentro de la organización. Tú hablas de crecimiento, y el crecimiento tiene directa relación con el tamaño de la sociedad, ¿cierto? Cuando estamos viendo esta caída demográfica que estamos viviendo acá en Chile, el gran tema, y de hecho Yuval Harari dice que el gran éxito que tiene, que la sociedad tiene que ver con la capacidad de contar historias, que tiene que ver con un tema de identidad, que eso hace que grandes grupos humanos colaboren. Cuando estamos en una situación como esta, donde está cayendo y poniendo en riesgo entonces también el crecimiento, y la única forma de compensar es con mucha inmigración, la pregunta, ¿qué pasa con la identidad del país? Y te quería preguntar, ¿crees tú que tenemos un relato hacia adelante que nos una como país, y cómo lo construimos, en definitiva? Mira, me resulta difícil decirte que tenemos un relato único. Yo creo que lo que han demostrado los últimos años es que tenemos relatos diversos, que han tendido a un consenso en los últimos tiempos, porque al final la realidad se impone y la gente, o sea, este tema de que hoy día hablemos del crecimiento y que todas las candidaturas presidenciales hablen del crecimiento, es una respuesta a la necesidad que hay hoy día de que se generen más empleo, más oportunidades, más espacios para el desarrollo de emprendimientos y negocios.
Por lo tanto, está en el relato de todos, pero en los hechos yo diría que no hay un consenso tan claro de lo que el país necesita. No puedo olvidar que en las discusiones constitucionales se hablaba que era bueno decrecer porque eso sería bueno para el planeta. Yo creo que eso es tener cero empatía con la realidad de la gran mayoría de la población que tiene necesidades evidentes mes a mes para poder tener una calidad de vida suficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me cuesta ser optimista y decir sí, tenemos un relato común, porque aunque pareciera que sí, yo creo que no es tan obvio, y tenemos que trabajar para compensar esas visiones tan diversas, tan distintas. Yo creo que hay que hacer un relato un poco más tangible de qué significa crecimiento económico, por qué hablamos de crecimiento económico. ¿Es un número? ¿Es oportunidad para algunos, como dicen algunas personas? ¿O es en realidad lo que yo creo, más oportunidades para todos? Eso también conlleva menos violencia, conlleva una convivencia mejor, una calidad de vida mayor, y una sociedad que de alguna manera se respeta más y se valora más en su quehacer. Por lo tanto, creo que estamos a mitad de camino de un relato común. Todavía falta. Bueno, por eso queremos crecimiento con conciencia, sí genera el bien común y oportunidades para todos. Antes de abrir a preguntas, me gustaría preguntarte ¿cuál esperas tú que sea el sello de tu presidencia con tus equipos, con el equipo con que estás? ¿Qué esperas dejar? A ver, 2 años es poco, pero yo estuve 2 años de vice, así que tenía más o menos claro lo que queríamos hacer en estos 2 años. Yo creo que lo primero, ya lo hablamos, que es este tema de cómo visibilizar la labor y el impacto positivo que tienen las empresas en el devenir de las sociedades, en la capacidad de progreso de Chile. Y para eso tenemos Empresas por Chile, y por eso estamos en Promociona y en el proyecto Cauce. A partir, no sé si muchos saben, del 3xI también hemos desarrollado iniciativas súper bonitas que son Juntos por la Infancia, por el adulto mayor, por la reinserción de privados de libertad, y también Juntos por la Calle. Entonces, hay ahí un sello muy importante de cómo la empresa tiene impacto positivo, tiene propósito, tiene un impacto en tratar de ayudar a resolver problemas que son sociales, que son públicos, con gestión privada. Y sin lugar a duda, yo, aparte de mi vida más empresarial, tanto empresa familiar como directorio, siempre llevo mucho tiempo en políticas públicas. Estuve en un centro de estudio, estuve en el gobierno, he estado en los gremios, en la SOFOFA y luego en CPC, y creo que este es un lugar privilegiado para incidir en política pública. ¿Y por qué nos importa? Porque creemos que esa es la forma de contribuir a construir un país donde uno quiera quedarse, donde uno quiera nacer, educarse, formar familia, hacer negocio e incluso jubilarse. Por lo tanto, ese es el sello, tratar de participar y contribuir desde la construcción de buenas políticas públicas para el desarrollo del país. Sin lugar a duda, también es algo muy sentido. Y por último, pero no menos importante, creo que hemos tenido una agenda fuerte en despliegue regional. Siempre se dice Santiago no es Chile, y es verdad. Uno va a las regiones, hay inquietudes que son transversales, que a todos nos preocupan: los permisos, la seguridad, la falta de crecimiento, pero hay muchos que son muy locales, y muy importante escucharlos desde las propias fuentes. Así que estamos haciendo ese despliegue regional, y por supuesto también, dado que somos un país pequeño, pero globalizado, con un motor exportador muy importante, también esa vinculación internacional creo que que la hemos ya empezado a desarrollar, es también parte de la agenda que queremos dejar. Excelente, muchas gracias, Susana, por esta conversación, y vamos a abrir ahora si hay preguntas o comentarios.
Hola Susana, gracias por la conversación, súper interesante. Primero, mi nombre es Bernardita, soy Promociona, así que puedo dar fe que es un tremendo programa. 1, 2, 3, 4, Somos 5. Mira, ni siquiera nos conocemos todas, pero somos una red y en verdad puedo dar fe que es un gran programa, así que es lo primero. Yo no soy experta política ni nada, pero uno desde la lectura de los diarios tiende a ver como una mayor polarización, ¿no es cierto?, como este fortalecimiento de los extremos. Y la pregunta es cómo desde el mundo privado se puede llegar a consensos cuando los extremos están más fuertes. Entonces, ¿cómo se trabaja y cómo se puede avanzar cuando al parecer los extremos es más difícil llegar a consensos? Es más difícil un poco todo el mundo de la colaboración público-privada. ¿Y cómo lo están abordando y cómo piensan para avanzar un poco en este futuro y en este relato, incluso como realmente estrategia de desarrollo que hablaban que se necesita? Bueno, mira, yo creo que es verdad que de alguna manera el país se ha polarizado, eso no cabe ninguna duda. Nosotros desde la actividad, o sea, primero desde el mundo empresarial, uno no toma posiciones políticas porque sobre todo al menos desde la actividad gremial uno representa un universo diverso, ¿ah? De pensamiento político, de preferencias, etc. Pero lo que sí es en común es que sabemos que hay condiciones que habilitan más el desarrollo de proyectos, de negocio, de atracción de inversiones, no solo nacional, sino que también extranjera. Y en ese sentido, nuestro rol es ir generando puentes con las autoridades de turno. Los proyectos de inversión, yo siempre digo, trascienden 2, 3, 4 gobiernos y el mundo empresarial sabe que su apuesta es a largo plazo, ¿ah? Entonces, cualquiera sea el gobierno de turno, cualquiera sea la postura que uno pueda tener al frente, lo que uno busca es tratar desde la experiencia, desde el conocimiento del mundo empresarial, incidir en las decisiones que se toman. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? A través de la opinión pública, a través de los debates legislativos, vamos harto al Congreso, nos juntamos con los parlamentarios, a través de reuniones con las autoridades y los tomadores de decisión, donde intentamos al menos, independiente de quién tenemos al frente, hacerles ver cuáles medidas creemos que son propulsoras de crecimiento y cuáles no. Nosotros en particular ahora estamos abocados intensamente en una iniciativa que se llama Motores para el Crecimiento Sostenible de Chile, que busca levantar desde la mirada empresarial políticas, acciones y medidas que creemos que mueven la aguja. Nosotros vamos a publicar este documento, hemos tenido a 80 personas trabajando en esto, probablemente el sello diferenciador, porque han habido a buena hora hartas propuestas en este año electoral de distintos grupos, de economistas, de centros de estudio, etcétera, haciendo propuestas de política pública. Yo diría que el sello distintivo acá es que nosotros, de estos 80, un grupo muy importante son empresarios. Entonces, que viven el día a día y que han participado en estas mesas de trabajo. Y nuestra idea es, una vez terminado este informe, que como les digo sale a fines de julio, juntarnos, y justamente el timing era pensando post primaria, con los candidatos presidenciales y comentarles estas distintas propuestas en las más variadas materias, ¿no? Que creemos que son las que mueven la aguja y pueden generar este reimpulso de la actividad económica más allá de este 2% que nos tiene pegado la última década y las proyecciones para los próximos 10 años que están ahí mismo. Y bueno, haciendo lo mismo no vamos a salir de ahí, así que es nuestra contribución desde el mundo privado y, como te digo, en colaboración del mundo empresarial y de las ramas de la CPC para proponerle a los futuros o futuras presidentes de la República. Solo añadir que para nosotros un gran paso en esto, cuando hay un cambio de paradigma, la gracia es que no puedes proyectar el futuro en base al pasado, porque hubo un cambio estructural. Por eso que creemos que la conciencia empresarial es un gran elemento que desde el mundo empresarial puede aportar. Una última pregunta. Acá. Hola, mi nombre es Andrés Josendón. Mientras tú hablabas, se me ocurrían tantas preguntas en realidad, que decía yo, ¿cuál escojo
qué sombrero. O sea, fui poco clara. No, como que dan ganas de seguir conversando. Pero después, ¿sabes qué? Decidí, ya que este es un espacio como más íntimo, decidí irme por otro lado. No debe ser fácil llevar un cargo como el que tú tienes. No debe ser una cosa sencilla de hacer. Menos en un mundo en que es sin de todo. El yo con los otros, ¿para qué decir de yo con los espíritus, con mi espíritu y yo, mi espiritualidad? Un mundo más bien escindido o de identidad fragmentada. No debe ser fácil. Entonces te quería hacer una pregunta con mucho respeto. ¿Cuáles son tus manantiales? ¿Dónde están tus fuentes? ¿Dónde están esas cosas que te movilizan y tú dices, sabes que vale la pena despertarme todos los días y seguir adelante con este propósito de llevar adelante y dirigir y liderar nada menos hasta la CPC? Entonces quería hacerte esa pregunta, dado el espacio, y si tú quieres me la respondes, no, porque eso es como muy privado, pero me encantaría escucharte por ahí. Bueno, yo creo que la respuesta es súper fácil. Yo creo que al final uno siempre descansa y cuenta con la familia. Yo soy mamá de 4 hijos, tengo mis 2 padres vivos, creo que de ellos también recibí una formación bien especial. Mi mamá es extranjera y por lo tanto nos tocó mucho, mi mamá austríaca, viajar con ella, recorrer el mundo que te da una amplitud bien particular, y un papá muy trabajador, en algún periodo académico, pero empresario de tomo y lomo, de esos que a sus 86 años todavía trabaja de lunes a domingo, y con quien además yo me llevo muy bien, así que trabajamos juntos, tenemos una lechería, y la verdad es que creo que la motivación que te da el ver cómo han ido construyendo a lo largo de los años una empresa familiar, cómo le han puesto ganas al trabajo bien hecho, cómo se esforzaron por darnos una buena educación, cómo eso uno también lo lleva a formar una familia donde la disciplina, el trabajo, el cariño, la entrega, la generosidad, el pensar un poquito más allá de lo que hacemos en el día a día para nosotros, y cómo podemos incidir en lo que pasa en nuestro país, que cuando vengan tiempos malos estemos para ayudar, no para arrancar. Creo que es lo que al final a uno lo motiva. Y en ese sentido, yo he tenido el privilegio de que me han apañado harto. Yo estuve antes en un cargo en un ministerio que de alguna manera ahí partió mi cruzada en que necesitaba mucho que me apañaran familiarmente, porque uno está poco. La verdad es que a mí me encanta trabajar, pero de repente hay poco tiempo para la familia, pero que ellos estén ahí, y pensar que uno les deja a los hijos un país que, como les decía antes, sea grato para vivir, para quedarse, para construir familia. Creo que eso es lo que finalmente me motiva. Así que tener a la familia que me ha apañado y que me ha acompañado, creo que eso es clave. Bueno, muchas gracias, Susana, por este espacio. Gracias a ustedes por haber venido hoy día.